Bienvenidos al show sudamericano para repasar de forma express lo más destacado del fin de semana del fútbol de nuestro continente. Arrancamos en Brasil, donde continúan los torneos estaduales. En el Paulista hubo novedades interesantes. Corinthians, a la espera de la llegada de su nuevo entrenador, el portugués Vítor Pereira, triunfó en un partido apretado ante Bragantino apenas por la mínima. Por su parte, Palmeiras, pensando en la revancha de la Recopa Sudamericana, reservó sus titulares y el Verdão, vaya que los extrañó tras dejar un discreto 0-0 sobre el Inter de Limeira. Y Santos empató en el último partido antes de recibir a Fabián Bustos, que desde el lunes asumirá la dirección técnica del Peixe. Por lo que tras estos resultados de la fecha 9 del Paulista, este es el panorama de los grupos, donde en líneas generales los favoritos están en zona de clasificación. En el torneo carioca continúa la racha de Fluminense, que con su equipo alternativo venció sin muchas dificultades a Vasco da Gama por 2-0 con goles de John Arias y Germán Cano, mientras que Flamengo sufrió con los errores de Diego Alves, que fueron determinantes para el 2-2 final ante Resende. Por lo que tras estos resultados de la jornada 9 del Carioca, en la tabla el Flusao, con todo resuelto, sigue en lo más alto con 24 puntos. Vamos al torneo gaúcho, donde se dio un hecho más que lamentable, pues el Grenal fue suspendido tras el ataque que sufrió la delegación de Gremio en los alrededores del estadio Beira Río, donde fue atacado por delincuentes, torcedores del Inter, que lanzaron todo tipo de objetos al bus de Gremio, que sufrió varios daños y de los cuales salieron con heridas algunos jugadores como Matías Villasanti y Hamilton Campas. Tras estos lamentables acontecimientos, el partido fue suspendido y ambos clubes se comprometieron a colaborar con las autoridades para encontrar a los responsables de este hecho, que ya dejó a 2 sospechosos detenidos. En cuanto a lo futbolístico, Ipiranga no falló ante Guaraní de Bagué y pone presión en la punta tras vencer por 3-1, por lo que tras estos resultados de la fecha 9 del Gauchao, en la tabla Ipiranga es líder con 18 unidades. Y en el torneo mineiro, el Galo se puso al día y en un duelo intenso tuvo más trabajo del esperado para vencer a Pouso Alegre por 3-2, por lo que ya con la fecha 8 al día, en la tabla hay empate en la punta entre Cruzeiro y Atlético Mineiro con 19 puntos. Vamos a Argentina, donde Independiente y Boca regalaron un vibrante clásico donde llovió de todo: goles, polémicas, errores arbitrales y sobre todo agua sobre el final del partido, el cual retrasó su conclusión a pesar de los esfuerzos de los secadores, y al final el doblete de Pipa Benedetto y los tantos de Togni y Soñora decretaron un 2-2 final que deja a los dos lejos de la punta, pues Estudiantes sigue imparable y ante Arsenal volvió a lucir su ataque letal, sobre todo en el segundo tiempo, donde en el intercambio de golpes con los de Sarandí el pinche salió triunfador por 3-2. Mientras que en el grupo A hay relevo en la punta, ya que Platense sufrió su primera derrota ante Banfield en un partido cerrado donde una viveza de Giuliano Galoppo en un tiro libre le dio los 3 puntos al Taladro, y esta vez no hubo fiesta en el Monumental, más allá de un gran inicio del equipo de Gallardo que parecía repetir la historia de siempre, pero Racing nos entregó y supo darle la vuelta al partido, que acabó en un 2-2 de colección. Por lo que tras esos resultados de la fecha 4 de la Copa de la Liga, en el grupo A Banfield ahora es el líder con 8 puntos, mientras que en el grupo B Estudiantes sigue en racha y encabeza a todos. En el descenso así van las cosas en medio de la fecha 3 de la Copa. En los goleadores, Boselli se apodera de la punta con 4 tantos, así nos fue con las predicciones y esas son las apuestas para la fecha 5. Vamos a Paraguay, donde Cerro sigue contando partidos jugados por victorias, pues ni la muralla que le propuso Guaireña pudo con el gran momento de Robert Morales, que anda dulce con el gol y su doblete guió la victoria del Ciclón por 2-0, mientras que Libertad no desiste de la lucha por el liderato y venció a Tacuarí para mantenerse en la conversación, porque tras estos resultados de la fecha 4, en las posiciones Cerro se sube a la punta con 12 unidades. En el descenso, Tacuarí y Emiliano se mantienen en zona de división intermedia. En los goleadores, Enciso saca ventaja en la punta. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas de la fecha 5. Pasamos a Ecuador, donde Barcelona pudo despedir a Fabián Bustos con una victoria trabajada ante Técnico Universitario, que se hizo fuerte atrás, pero sobre el final Mastriani aprovechó un rebote para darle los 3 puntos a un cuadro canario que viajará más tranquilo a Lima, donde tendrá el debut de su nuevo DT, Jorge Célico. Mientras que en el duelo de la jornada, Emelec se desquitó de la derrota de la final del año pasado y venció al Rayado para mantener su marca perfecta. Por lo que tras esos resultados de la fecha 2 hay empate entre los que llegaron a las 6 unidades. En el descenso, los que siguen sin sumar se ubican en la zona roja. En los goleadores, los que tienen doblete se acomodan arriba. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 3.
Vamos a Chile, donde Colo-Colo sigue sin reaccionar. En una presentación baja fue incapaz de hacerle daño a un Huachipato astuto, que a la contra y de la mano de Masanti bajó al cacique con una derrota por la mínima. Mientras que la Católica fue sorprendida por un palestino muy combativo que le propuso un interesante intercambio de golpes a los cruzados, donde el tanto de Agustín Farías fue el definitivo para darle los 3 puntos al cuadro árabe por 3-2. Por lo que tras esos resultados de la fecha 4, en la tabla, a pesar de su tropiezo, la Católica lidera en solitario con 9 puntos. En el descenso continúan las malas noticias para estos equipos que siguen teniendo un inicio complicado. En los goleadores, Palacios se mantiene sólido, arriba con 5 tantos, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 5. Llegamos a Colombia, donde Tolima, a pesar de celebrar en la semana el título de la Superliga, sufrió su primer gran traspié del semestre, luego de encontrarse con un Junior valiente en Ibagué y que le jugó de igual a igual al líder, y cuya intensidad fue clave para vencer por 2-0 en una cancha difícil que despojó al Vinotinto y Oro del liderato, pues Millonarios, a pesar de la rotación, supo vencer a Cortuluá de la mano de un gran Montero en el arco y un Pereira que de chilena le dio un triunfo clave a los azules. Por su parte, Nacional vuelve a su irregularidad y tras la caída ante Bucaramanga se aleja del liderato, por lo que tras estos resultados de la fecha 9, en la tabla Millonarios se ubica en lo más alto con 20 puntos. En el descenso, Unión Magdalena y Patriotas siguen complicados en las posiciones. En los goleadores hay múltiple empate entre los que tienen 6 tantos, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha de clásicos. Pasamos a Uruguay, donde el Superclásico fue el plato fuerte del fin de semana y allí el partido tuvo todos los condimentos habituales: intensidad, polémicas, expulsados y sobre todo un juego apretado, donde Peñarol movió mejor sus cartas y supo cuidar la ventaja mínima del penal de Cepelini, que le dieron 3 puntos vitales al Carbonero, mientras que Wanderers no hace sino sumar y sumar, y logró mantener su invicto ante un duro defensor Sporting que no le regaló nada al bohemio. Por sobre el final supo aprovechar el tanto de Mauro Méndez para seguir con la racha positiva, por lo que tras estos resultados de la fecha 4, Wanderers es líder en solitario con 10 puntos. En el descenso, la cosa se complica para estos 3 equipos que siguen hundidos en el fondo. En los goleadores continúa la paridad entre los primeros lugares, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 5. Llegamos a Venezuela, donde se jugó la primera fecha de la Liga Fútbol 2022 y Caracas tuvo un correcto inicio ante Aragua, que no exigió en demasía a los avileños, que se contentaron con el único gol de Celis para arrancar como en pie la temporada. Por su parte, Táchira tiene una parada más complicada ante su rival de patio, Estudiantes de Mérida, el cual no pudo repeler los ataques de Táchira, que fueron más profundos y contundentes para darle un arranque ideal al aurinegro en su estreno. Por lo que tras esos resultados de la fecha inicial, en la tabla todos los ganadores del primer partido se colocan en las primeras posiciones. Todo lo contrario en el descenso, donde recordemos que solo el que cabe último en la fase regular caerá a segunda. En los goleadores, Andrés Romero se ubica primero gracias a su triplete, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 2. Vamos a Perú, donde Sport Huancayo sigue con su andar perfecto en el inicio de la Liga 1, aunque tuvo que ser paciente para abrir el marcador ante un Manucci combativo, que sobre el final surgió el cabezazo de Víctor Perlaza, que le dio los 3 puntos al rojo matador. Alianza Lima sigue deambulando en su regularidad, y a pesar de tener la iniciativa, Alianza Atlético fue letal y contundente con sus opciones para vencer por 4-2, mientras que Universitario recuperó sensaciones tras superar de principio a fin a un pobre César Vallejo, que hizo poco para evitar la goleada crema por 3-0. Por lo que tras esos resultados de la fecha 4, en la tabla, Wonka Múnich sigue intratable y lidera cómodamente con 12 puntos. En el descenso, nada que reaccionan los del fondo de la tabla. En los goleadores, los mejores igualan arriba con 4 tantos, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 5. Y terminamos en Bolivia, donde The Strongest se mantiene a flote en el grupo A, tras vencer a un Real Santa Cruz que falló varias ocasiones, y el Tigre, al contrario, fue letal para vencer por 2-1. Por su parte, en el grupo B, Bolívar volvió a mostrar su mejor cara ante el Hernando Siles y castigó los errores de Always Ready con un contundente 3-0 que mantiene a la KD en la cima. Por lo que tras estos resultados de la fecha 4, en las tablas The Strongest se mantiene en lo más alto del grupo A, mientras que en el B Bolívar encabeza a todos. En el descenso, estos equipos se ubican en la parte baja de la acumulada. En los goleadores, los mejores igualan arriba con 3 tantos, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 5. Y hasta aquí el show sudamericano. Sigue el arranque intenso por las ligas y las copas, y como siempre, todas las novedades las tendrán aquí en Palabra de Gol.